Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos aquí una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y poder compartir con ustedes un pequeño mensaje, un pequeño pasaje bíblico. Y sí, gracias a Dios que podemos estar aquí, hermanos. Es un privilegio. Podemos seguir viendo lo que está sucediendo, lo que sigue pasando alrededor de nosotros, en el mundo entero, pero seguimos aquí y le damos la honra y la gloria a Dios por ello. Hermanos, pues vamos a continuar con los estudios que hemos estado pasando por las últimas semanas. Para ello, pues, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, estamos aquí una vez más dándote las gracias por el privilegio, dándote las gracias por la oportunidad, bendito Dios, que tú nos has dado, porque ciertamente podemos ver lo que sigue sucediendo, Padre, allá afuera. Podemos ver lo que está pasando la gente a través de esta situación, a través de la enfermedad, a través de este virus, de esta pandemia, Padre, pero seguimos confiando en ti, Padre. Gracias porque hasta aquí nos has cuidado, porque hasta aquí tú nos has traído, Padre, y has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Damos la honra y la gloria a ti, Padre, porque ciertamente vemos tu misericordia cada día, cada mañana. El poder despertar, el poder respirar una vez más, el poder comenzar un nuevo día, bendito Dios. Ciertamente tal vez anteriormente no pensaríamos de esa manera, Padre, pero ahora lo podemos ver, lo podemos oír cada día al oír los comentarios, al oír las noticias, Padre, de lo que está pasando, y lo vemos alrededor de nosotros. Bendito Dios, te seguimos pidiendo por todos aquellos que están pasando por esta enfermedad, por todos aquellos que ya han atravesado por este trago amargo y que ahora están bien gracias a tu misericordia. Te seguimos pidiendo por aquellos que están pasando en este momento, Padre, por sus familias, por sus hogares, Padre, que tú puedas traerles la paz, la tranquilidad, que ellos puedan seguir confiando, Padre, en ti, en tu voluntad. Bendito Dios, te pedimos por aquellos que están al frente de todo esto, como son doctores, enfermeras, enfermeros, Padre, que están lidiando con todo esto día a día, pero ahí están, de frente, haciendo tu voluntad, Padre, que es cuidar de aquellos que tú has puesto en sus manos. Bendito Dios, te pedimos que nos guardes y nos protejas en los días que han de venir, y te pedimos, Padre, que seas tú quien nos hable en esta tarde, a través de este pasaje, a través de esta lectura bíblica que vamos a exponer en esta tarde, Padre. Te pedimos que nos hables y que toques y sigas tocando corazones, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos en un tema nuevo. Un tema nuevo que lleva por título Estamos Unidos. No Estados Unidos, sino que estamos unidos. Estamos unidos, y que queremos hablar de este tema a través de la palabra. Vamos a estar en el libro de Efesios, una de las cartas del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versos 20 al 23, también capítulo 2, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Estamos unidos. ¿A qué se podría referir eso? ¿Estamos unidos en qué? ¿Estamos unidos por qué? ¿Estamos unidos para qué? Tal vez en este tiempo algunos de nosotros haya pasado por nuestra mente una pregunta. ¿Por qué necesito de la iglesia? ¿O por qué necesito ser parte de una iglesia? Tal vez hemos estado ya algunos meses, ¿verdad?, en la casa, sin asistir a alguna iglesia, y tal vez ha venido a nuestra mente esa pregunta: ¿en realidad necesito de la iglesia? ¿En realidad necesito yo ser parte de la iglesia? Eso es de lo que queremos hablar nosotros en esta tarde. Es una realidad de los tiempos en que vivimos,
que tenemos que tomar en serio la pregunta de si el cristiano necesita estar unido a su iglesia local. Precisamente en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos hacernos esa pregunta. Como creyentes, como cristianos, necesitamos estar unidos a nuestra iglesia local. Quiero que se queden con esa pregunta en su mente mientras estamos avanzando en este tema de estamos unidos. Por ejemplo, en este tiempo, hoy podemos comprar nuestra comida en línea, ¿verdad? Podemos ordenar nuestra comida casi de cualquier restaurante que queramos, ¿verdad? Y lo vemos en la pantalla y vemos algo muy apetecible, tal vez algo muy bonito, algo que se ve delicioso, y lo ordenamos, ¿verdad? Nos lo llevan hasta la puerta de la casa. Hay algunos que ordenan todo cualquier otra cosa que necesiten para su hogar, sea comida, sean artículos de limpieza, cualquier cosa que en realidad necesiten en su hogar lo pueden ordenar en línea y llega hasta la puerta de su casa. Algunos ya hasta compran sus automóviles en línea. Ya no tienen que molestarse para ir al dealer a comprar un automóvil. Lo ven en la pantalla, dicen, ok, si me gusta, no me gusta, ok, si me gustó, voy a ordenar. Se lo llevan hasta su domicilio. ¿Y qué podemos decir de la educación? Ahora en este tiempo, las clases acaban de comenzar. Los niños, los jóvenes, los estudiantes están en casa, detrás de una pantalla, leyendo, tal vez poniendo atención al maestro, la maestra que está del otro lado de la pantalla. Pero ahora todo a través de los medios puede ser conseguido por el simple presionar de un botón y le llega hasta su casa. Ustedes ahorita mismo están allá del otro lado de la pantalla viendo este mensaje, y tal vez ya nos acostumbramos a eso. Tal vez pensamos que ya no es necesario ir a la iglesia local y reunirnos como hermanos en Cristo. Pues ese es el tema de hoy. Ese es el tema que queremos tratar y ver en realidad cuán necesario es ser parte de tu iglesia local. Aunque es cierto que podemos ordenar cualquier cosa en línea, cualquier artículo, cualquier alimento, comida, automóviles, podemos aprender a través de estar detrás de una pantalla. Sí, podemos aprender muchas cosas. Pero ¿qué hay de cuando aquella cosa que vimos en la pantalla se veía de una manera diferente a lo que recibimos en la puerta de nuestra casa? ¿Qué hay de eso? ¿Qué tan de acuerdo quedamos o qué tan a gusto quedamos cuando recibimos aquello que ordenamos que no se ve como lo que vimos en la pantalla? ¿Cómo nos quedamos? ¿Cuál es nuestra impresión? Bueno, esto también es el caso de la iglesia. Uno puede ver y oír alabanzas y prédicas de alguna iglesia por televisión, por la radio, por internet, pero lo verdaderamente cuenta cuando se siente aquello que estamos experimentando en vivo. Cuando podemos estar en el lugar preciso, en el lugar correcto, para experimentar de aquello que estamos oyendo, de aquello que estamos viendo. Ahí es donde nosotros podemos llenarnos de gozo. Ahí es donde nosotros en realidad vamos como iglesia, reunidos, buscando de la presencia de Dios. Podemos llenarnos de gozo, de alegría. Jesucristo murió por su iglesia. Murió por la iglesia. Él murió por esa iglesia con todas sus arrugas, con todas sus imperfecciones, pero murió por ella. Entonces, nosotros no podremos reconocer por completo
lo que significa ser un hijo de Dios si no estamos buscando y estamos arriesgándonos a vivir como hijos de Dios en una comunión espiritual. Ahí es donde nosotros en realidad vamos a experimentar lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Cuando estamos congregados como grupo, porque somos llamados a ser parte de ese cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, ese es el tema, estamos unidos. Nosotros como seres humanos estamos y fuimos creados para vivir en un ambiente social. No como el llanero solitario, no como aquella persona que cree que puede vivir su fe a solas. Somos llamados a estar unidos como iglesia. Desde la creación fuimos, eso fue puesto en el ser humano. El ser un ser social. El ser donde ciertamente Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Simplemente no se estaba limitando a las cualidades individuales. La frase nuestra semejanza implica algo en común que se presenta en dos o más personas. Somos seres sociales donde tenemos la necesidad de tener a alguien a nuestro lado, de poder compartir, de poder sonreír, de poder reír, de poder hablar y comunicarnos con alguien. Y qué mejor si es como parte de una iglesia, como parte de la iglesia de Dios. Desde la creación dijo Dios, hagámoslo a nuestra imagen, a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y los creó, varón y hembra los creó. En otras palabras, si Dios hubiera querido que nosotros viviéramos en soledad, solos, simplemente hubiera creado a un ser humano, uno solo. Pero no, varón y hembra los creó. Entonces el cristiano que está un poco mal ajustado cree que puede cumplir su fe a solas. Cree que todo lo puede hacer a solas. Cree que no necesita de nadie más. Cree que no necesita ser parte de la iglesia local. Y la realidad es que necesitamos los unos de los otros. Porque nada está más lejos de la verdad que el pensar que podemos vivir una fe a solas. El diseño de Dios es que vivamos en comunión, como un cuerpo. Por lo tanto, ser parte de la iglesia no es una opción. Al redimirnos, Jesús nos juntó en una unidad espiritual como miembros los unos de los otros, y eso es ser parte de una iglesia. Entonces, vamos a entrar al tema. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versos 20 al 23. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso a través de esta carta. Dice la palabra de Dios así. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Déjame hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Puede funcionar bien una organización sin su líder? Cualquier organización, no importa. Sea una empresa, sea un negocio, sea una iglesia, sea un hogar.
cualquier organización puede funcionar bien sin un líder. ¿Qué es lo que creemos? Yo no sé cuántos han visto, y a lo mejor les va a dar un poco de risa, pero ¿cuántos han visto a una gallina sin cabeza? Una gallina que le acaban de cortar la cabeza. ¿Qué es lo que pasa con esa gallina? Oh, vamos a decirlo gallo para no entrar en situaciones. ¿Qué es lo que pasa con ese animalito cuando le acaban de cortar la cabeza? Si tú sueltas ese animal, va a empezar a correr por todos lados, sin saber hacia dónde va. Si algo se le atraviesa en el camino, va a chocar de frente contra ese objeto, sea lo que sea. Eso es lo que sucede con cualquier organización que no tiene un líder. Y hablando de líderes, un buen líder. Eso es lo que sucede. Pero aquí el apóstol Pablo nos está hablando, primeramente, está exaltando a Jesucristo. Dice, la cual operó en Cristo. Y bueno, entonces tenemos que entender de qué está hablando el apóstol Pablo en el versículo 19. La cual operó en Cristo. Está hablando del poder, del poder de Dios. Dice, la cual operó en Cristo. ¿De qué forma operó en Cristo? Dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí el apóstol Pablo está reconociendo cuál es el lugar de Cristo, cómo ha sido exaltado después de su muerte y ahora en su resurrección, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y continúa el apóstol Pablo diciéndonos sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. Y no tan solo en ese momento, dice el apóstol Pablo, no tan solo en este siglo, sino también en el venidero. Aquí el apóstol Pablo está dándonos a entender cuál es el lugar de Jesucristo desde el momento de su resurrección. ¿A dónde está? Está a la diestra del Padre, está a un lado de Dios Padre. Y tiene todo el poder, sobre todo. Cuando Pablo escribió esta epístola a Éfeso, él quería que entendieran la sabiduría de Dios al redimir a su pueblo por gracia. Por gracia. No por mérito, pero por gracia. Porque dice que el poder divino que actuó a través de la historia o en la historia para redimir al pecador era y es el mismo poder que ahora está actuando en Cristo Jesús. El poder de Dios Padre. Y que nosotros hemos sido redimidos a través de ese poder. Pablo continúa mostrándonos que este plan de Dios se manifiesta en ¿quién? En Cristo Jesús, quien ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en lugares celestiales. Para Pablo, la exaltación de Jesús no es más que la conclusión del plan divino de Dios. Ese es el plan divino de Dios. El ahora exaltar a Jesucristo por lo que ya hizo, que fue morir en la cruz por cada uno de nosotros. El ser sentado a la diestra de Dios implica que Jesús ahora toma un lugar de honor. Un lugar de honor. Y la autoridad para efectuar la voluntad y el poder de Dios sobre todas las cosas, sobre todo este mundo quebrantado. Pero ahora tiene un lugar especial. El apóstol Pablo simplemente quiere hacernos saber cuál es el lugar de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por su plan divino.
Y que ahora dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El apóstol Pablo nos está explicando quién es Jesucristo ahora dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios. Es la cabeza, es el líder, es el quien nos guía y nos orienta, es al que tenemos que seguir y obedecer, porque lo puso por cabeza, y todas las cosas son sometidas bajo sus pies. La iglesia dice, la cual es su cuerpo, y hace una buena comparación al compararlo con el cuerpo, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios que no me falta ninguna parte del cuerpo, pero hay personas que sí han pasado por esa situación, que les falta un dedo, o que les falta tal vez algún pedazo de la mano, de la pierna, algunos que les han tenido que amputar las piernas, los pies. ¿Y qué pasa con esa parte que desprenden, que desmembran de ese cuerpo? ¿Cuánto dura con vida después de ser desmembrado, después de ser separado de ese cuerpo? Quédense con ese pensamiento, hermanos. ¿Cuánto tiempo dura esa parte del cuerpo después de ser desmembrado? Mientras aquí el énfasis del apóstol Pablo es darle todo el honor y la autoridad a Jesús, que ahora es y ha sido exaltado al estar sentado a la diestra de Dios. Pero aquí cambia la dirección, pues Dios le ha dado a Cristo a la iglesia. Después de ser exaltado, ahora Dios le da a Jesucristo a la iglesia, que somos nosotros. Y ahora Él es la cabeza de esta iglesia. O sea que Él es nuestra guía, o sea que Él es nuestra autoridad sobre toda la iglesia. Algo que me llama la atención aquí en este último versículo, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esa palabra me llamó la atención, la plenitud. Dice, está hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo entiendo yo como este es el gozo. Esto es por lo que Jesucristo murió. Algo que lo llena, algo que lo satisface, algo que lo llena de gozo, que es la iglesia. Que somos nosotros, hermanos, como pueblo de Dios. Y que sí nos reafirma por qué es que dio su vida. Por esta que es la iglesia. Vamos avanzando. Efesios 2, capítulo 2, verso 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que ciertamente la salvación que hemos recibido jamás podrá ser por mérito, jamás podrá ser por algo que hayamos hecho o que pensemos hacer. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y si pensábamos que éramos hombres y mujeres de fe,
Dice, cuidado, cuidado, porque ni esto es tuyo. Esto es un don de Dios. Ni esto es de vosotros, dice. Esto es un don de Dios. La gracia y la fe vienen de Dios. En otras palabras, Dios nos baja de ese orgullo que tal vez empezábamos a tener. Ah, qué buen cristiano soy yo. Ah, mira cuánta fe tengo yo. Pero sí, tienes fe, gracias a Dios. Has sido salvo, gracias a Dios. Porque es solamente por gracia. Porque ciertamente no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación. El apóstol Pablo entiende que todo comienza por la gracia inmerecida de Dios. Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pablo ve que la gracia y la fe son compañeras inseparables. Son dos cosas que deben de ir de la mano. La gracia de Dios y la fe que nosotros podamos tener a través de esa gracia. En el pensamiento de Pablo, la gracia es la base de la salvación. Ese es el fundamento de la salvación, la gracia. Y la fe es el medio por el cual llegamos hasta el punto de la salvación, a través de la fe. Pero ni una ni la otra son de origen humano. Ni la gracia ni la fe son de origen humano. Pablo hace ese énfasis. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es algo que Dios nos ha regalado, es algo que Dios ha puesto en nosotros para que ahora podamos ser salvos. De acuerdo con el apóstol Pablo, la fe verdadera abandona toda esperanza de que el pecador pueda ser justificado por su propio mérito. Nada que hagamos o digamos puede justificarnos. Solamente Jesucristo, solamente la gracia inmerecida de Dios. Entonces, si teníamos alguna esperanza de ser salvos por las obras, Pablo nos habla claramente. Pablo cierra la puerta por completo y nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí las obras a las que se refiere Pablo incluyen cualquier intento de cumplir la ley de Moisés, pero también se extiende a cualquier esfuerzo en general que nosotros pensemos que de alguna manera podemos ganarnos la salvación de Dios. No es por obras, no es por nada que tú puedas hacer, es a través de la gracia. Pablo aquí elimina cualquier posibilidad para que el salvo se gloríe, para que el salvo se llene de orgullo y diga, soy salvo por lo que he hecho, o soy salvo por lo que he dicho. Pablo elimina esa posibilidad de que nosotros en algún momento nos llenemos de orgullo y pensemos que hemos sido salvos por algo que hemos hecho o por algo que hemos dicho. No es por un mérito ganado, no es la recompensa de lo que hayas hecho, es simplemente la voluntad de Dios, es simplemente la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Continúa Pablo diciéndonos, porque somos hechura suya, porque somos creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos nosotros creados en este mundo, en este universo? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de que nosotros fuéramos creados? Dice, para buenas obras. Simplemente fuimos creados en Cristo Jesús para hacer el bien. Para hacer el bien, hermanos. ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a simplemente hacer el bien y seguir haciendo el bien? A través de la salvación.
a través de creer en Cristo Jesús, a través de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice al final de este versículo 10, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, mi hermano, pero entonces ¿de qué me está hablando? Anteriormente yo no andaba en ellas. Sí. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por esa situación. No andábamos en buenas obras, no andábamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer, hasta que entendimos que hemos sido salvos por gracia, que hemos sido salvos a través de la muerte de Jesucristo y a través de la fe que hemos puesto en Él. Esa es la única manera de poder andar en buenas obras. Entonces, Efesios 2, 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien que ha recibido la ciudadanía? ¿Usted ha visto cuál es su reacción en ese momento? ¿Cómo se sintió? ¿Qué es lo que hizo al momento de recibir la ciudadanía? Y no estamos hablando de aquí de este país, tal vez puede ser cualquier país. Alguna persona que llegó a ese lugar con la intención de quedarse ahí, con la intención de vivir ahí el resto de sus días. ¿Cómo se sintió esa persona al recibir esa ciudadanía? ¿Cómo se sintió cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo que hizo? Piense en eso un momento. Dice el apóstol Pablo que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos. En otras palabras, somos conciudadanos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo nos está clarificando, nos está asegurando que simplemente ya no vamos de paso, que simplemente ya no estamos con la esperanza de que algún día vamos a llegar a donde pensábamos llegar, sino que ahora desde ya somos parte de ese lugar, somos parte de esa familia que es la familia de Dios. Dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El cristiano es edificado en un templo santo de adoración. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Cuando somos creyentes, cuando somos seguidores de Jesucristo, estamos siendo edificados en ese templo de adoración para venir delante de la presencia de Dios. Dice aquí Pablo cambia la figura para describir a los cristianos como integrados en la construcción de un templo, con fundamento seguro, donde Cristo es la piedra principal, donde Cristo es el fundamento de ese templo, de esa edificación, de esa construcción de la que ahora nosotros somos parte, como creyentes, como cristianos salvos a través de Jesucristo. Aquí Pablo nos habla de que ahora en Cristo somos hechos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí Pablo declara una amnistía sin reservas para aquellos que han sido revestidos de Cristo y de su justicia,
para aquellos que han sido revestidos de Cristo y de su justicia. Ahí es donde nosotros venimos a ser parte de esa edificación, parte de ese edificio, parte de ese templo donde Cristo es el fundamento. El cristiano también es edificado para la morada del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Toda la construcción es edificada con especificaciones para cumplir su propósito. El cristiano es hecho de nuevo con las especificaciones de que el Espíritu Santo pueda morar en él. Ciertamente, la palabra nos dice que cuando somos salvos, somos y tenemos el sello del Espíritu Santo. Es lo que aquí nos está hablando el apóstol Pablo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y hace un momento hablamos de un líder, de tener un líder, de tener a alguien a quien seguir, de tener a alguien a quien obedecer, de tener a alguien que está en autoridad. Y aquí la palabra nos dice que Jesucristo es ese alguien, en quien todo el edificio, dice, bien coordinado, va creciendo para un templo santo en el Señor. Y ahí es donde está la parte de nosotros, hermano y hermana. La parte de nosotros como cristianos. El poder vivir dentro de este edificio, dentro de este templo, bien coordinados, para que entonces podamos seguir creciendo para ser el templo santo en el Señor. De otra manera no se puede, de otra manera no hay crecimiento, si no hay coordinación. Si como parte de este cuerpo, parte de esta iglesia, no estamos tomando nuestro lugar, el lugar que Dios ya nos ha llamado a tomar, sea cual sea. Eso yo no lo sé, cuál sea su lugar. Pero sí nos dice la palabra que tenemos que estar bien coordinados, tomando nuestro lugar para poder seguir creciendo, para ser un templo santo en el Señor. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para eso es que somos llamados, hermanos, como seguidores de Jesucristo, como parte de esta iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, para que también seamos juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Estamos hablando de cosas espirituales, hermanos. Ciertamente sí, nos habla de un edificio, nos habla de un templo, nos habla de una edificación, de una construcción. Pero que todo esto es solamente a través del fundamento que es Jesucristo. Y que si nosotros no hacemos nuestra parte, si nosotros no estamos caminando bien coordinados, haciendo lo que nos toca hacer, el crecimiento no se va a ver. Dice, bien coordinado, van creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos llamados como pueblo de Dios, como la iglesia donde ahora Jesucristo es la cabeza, donde siempre ha sido la cabeza, donde ahora Él está a la diestra del Padre, un lugar honorable por todo lo que ha hecho, por todo el sacrificio que hizo por nosotros, y donde ahora tiene Él toda la autoridad sobre todo y sobre todas las cosas, para que simplemente nosotros tomemos nuestro lugar, al que hemos sido llamados como creyentes, como cristianos salvos en fe, y tomar nuestro lugar haciéndolo coordinadamente
para el crecimiento de este templo, de esta iglesia, del pueblo de Dios. Dice, ahora los creyentes en Cristo estaban edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí Pablo introduce las ideas de una construcción y el templo para incorporar a los creyentes a la iglesia como la casa de Dios. Nosotros somos parte de ese proyecto, hermanos. Nosotros somos parte de esa edificación. Simplemente es por eso que entonces tenemos que volver a la pregunta con la que iniciamos este tema, este estudio. ¿Será que necesito ser parte de la iglesia local? ¿Será que tal vez todavía nuestra mente nos dice que tal vez no es tan necesario? Y entonces, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Dice la palabra, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Se nos puede hacer costumbre, hermanos, el sentirnos cómodos detrás de una pantalla y escuchar una prédica o escuchar una alabanza. Pero necesitamos estar en coinonía como iglesia, buscando de Dios, buscando de su presencia, alabándole en unidad. Es por eso que dice este tema, estamos unidos. Cuando venimos a Cristo somos hechos parte de ese cuerpo. Y si recuerdan, les dije que mantenieran en su pensamiento cuánto pensamos que al desmembrar una parte del cuerpo, cuánto tiempo durará con vida. Bueno, aquí les tengo otro pensamiento. Cuando tenemos una fogata y tenemos cenizas, tenemos carbones dentro de esa fogata, que están encendidos, que en esa unidad de todas esas partes se hace ese fuego candente, fuerte, que se siente. ¿Cuánto cree usted que sacando un carbón de ese fuego y apartándolo, cuánto cree que va a durar su calor? ¿Cuánto cree que va a durar ese fuego? Es por eso que el apóstol Pablo nos llama a que estemos unidos a través de la salvación que hemos recibido. Que vengamos a ser parte de esa edificación, de ese templo de Dios. Pero solamente en unidad, hermanos. No es a solas. No es como el llanero solitario. No es que yo lo puedo hacer todo. No es que yo puedo vivir mi fe por mí mismo. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, que ahora Él es la cabeza, necesitamos estar unidos los unos a los otros en nuestra iglesia local. Hermanos, esto es a lo que hemos sido llamados, a estar en unidad. Y vamos a seguir avanzando en las siguientes semanas, si Dios nos lo permite, a través de este tema, de que debemos de estar unidos y viendo los unos por los otros. El cristiano tiene que entender que ha sido integrado como miembro del cuerpo de Jesús. Por supuesto, es un estado espiritual y quizás por eso más serio de lo que podríamos imaginar. Ni Jesús ni los apóstoles promovieron la idea de un discípulo o creyente solitario, practicando su fe separado de la iglesia. Seamos fieles y fieles miembros del cuerpo de la fe, del cuerpo de Cristo.